Bienvenidos estudiantes de grado sexto. Mediante el siguiente ejercicio pretendemos reforzar el tema de traslación de puntos y figuras geométricas en el plano cartesiano. Tengamos en cuenta que el tema de traslación está incluido en los conceptos de transformaciones en el plano cartesiano. Entonces empecemos. Trasladar un punto en el plano cartesiano significa ubicarlo en otro lugar del plano cartesiano, teniendo en cuenta características como un vector, como se muestra a continuación. Este vector es el que me va a decir cuántas unidades se está trasladando dicho punto. Entonces veamos, aquí tenemos un punto B, ¿sí? Y un punto B'. Eso significa que este punto se ha trasladado 1, 2, 3 y 4 unidades hacia la derecha, tal y como lo indica este vector que se encuentra aquí registrado. Este vector tiene una medida de 4 unidades, 1, 2, 3 y 4. Por tanto, ¿a qué va a obedecer el traslado del punto? A unas nuevas coordenadas. Entonces observemos las nuevas coordenadas de este punto. Observen que las coordenadas son 5,1. ¿Sí ven? Entonces, si aquí las coordenadas, como observamos, es 1,1, al trasladarse va a ser 5,1. Es decir, que aumenta la medida sobre el eje X, porque el vector se extiende sobre el eje X, a lo largo del eje X. Veamos nuevamente, aquí se está trasladando ya 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades. Si hacemos el desplazamiento al contrario, entonces de acuerdo al tamaño del vector se está trasladando el punto. También podríamos trasladar este punto en sentido vertical, hacia arriba, 2 unidades como se muestra acá. Entonces observamos que las coordenadas del punto B' van a cambiar, ¿cierto? La coordenada de este punto es 1,1, por tanto de este serán 1,3, es decir, ya cuando el punto se traslada a lo largo del eje X, vamos a ver que del eje Y, perdón, ya vamos a ver que lo que cambia es el valor en Y. ¿Cuánto cambió? 2 unidades. ¿Por qué 2 unidades? Porque es el tamaño que tiene el vector. Mediante este ejemplo vemos cómo nuestro punto original tiene coordenadas 1,1. Cuando se traslada el tamaño del vector, en este caso el vector tiene 1, 2, 3 y 4 unidades de tamaño, entonces el valor del eje X, que en este momento era 1, va a sumarle 4 unidades. Y observen cómo el valor en el eje Y se mantiene, 1, 1. ¿Listos? Entonces 1 más 4 es 5, 5,1. Entonces, ¿qué significa trasladar el número sobre el eje X? El punto sobre el eje X va a significar hacer un aumento en las unidades del punto sobre el eje X, como se observa acá. Veamos otro ejemplo. En este caso ya tenemos dos puntos que al unirse mediante una línea recta van a formar un segmento. Este segmento se llama AB. Las coordenadas de este primer punto son menos 4,1 y las del punto B son menos 2,1. Entonces aquí realizamos una traslación de este segmento AB tantas unidades como me está indicando el vector, es decir, 4 unidades. Eso me indicaría que tanto el punto A como el punto B han sido trasladados
4 unidades porque eso es lo que me está indicando este vector. Contemos. 1, 2, 3, 4. Este es el punto A'. El punto B. 1, 2, 3, 4. Como observarán, este movimiento que se ha realizado sobre el eje horizontal, es decir, sobre el eje X, tan solo le va a afectar al eje X. Por tanto, ¿qué va a significar esto? Que al valor que tenemos acá, menos 4, ¿cierto? Le vamos a aumentar el valor que tiene el vector, es decir, le vamos a aumentar 4 unidades. ¿Qué indicaría? Entonces, menos 4 más 4 es 0, lo que indica que sobre el eje X está en el punto 0 este vector. Y como ven, sobre el eje Y subió 1, este punto A, ¿vale? Tiene coordenadas menos 4,1 y este pues va a tener coordenadas 0,1. Veamos el punto B. Las coordenadas del punto B son menos 2,1, ¿verdad? Entonces, a menos 2 le vamos a sumar el valor de este vector, que es 4. Menos 2 más 4 va a ser igual a 2. Observen cómo la coordenada de este será 2 y sube 1. Es decir, como vemos, no le va a afectar sobre el eje Y, solamente afecta sobre el eje X. Veamos qué sucede si realizamos un movimiento de este vector hacia arriba. ¿Sí ven? El vector se traslada. Voy a trasladarlo hasta acá. Entonces, ya en este caso, las coordenadas que son afectadas son las del eje Y, ¿cierto? Aquí, ¿qué tamaño tiene el vector? 1, 2 y 3 unidades. Es decir, que este valor que corresponde, este valor 1 que corresponde al valor en el eje Y del número A, de la letra A, del punto A, perdón, pues va a ser afectado. Entonces ya no a 1, ¿cierto? A 1 que corresponde le vamos a sumar lo del tamaño del vector, que es 3. 1 más 3, 4. Entonces veamos, vean, está ubicado en 4. Lo mismo con el B. Está ubicado en 1, le vamos a sumar 3, pues queda ubicado en el punto 4. Pero veamos algo un poco más interesante. Y es que si movemos el vector a este sitio, en este sitio ya va a afectar tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces observen las coordenadas del vector, 2,2. ¿Eso qué significa? Que a este punto A, en sus dos coordenadas, eje X y eje Y, le vamos a sumar 2. Entonces, por ejemplo, menos 4 más 2 es 2, es menos 2. Miren, menos 2. Y en el eje Y, como es 1, más 2 será 3. Entonces observen. 1, 2 y 3. Aquí está. Entonces las coordenadas de este punto son menos 2,3. Como también se va a afectar el punto B, exactamente igual. El 2,2. Entonces menos 2 más 2 es 0, es el eje X del punto B'. Y el otro punto es 1, ¿cierto? Del eje Y. Entonces 1 más 2, 3. Es decir, que las coordenadas del punto B' serán 0,3. 0 y subimos 3. Entonces de esa manera podemos calcular, sin tener que dibujar el segmento, las coordenadas de la traslación valiéndonos del vector de desplazamiento. Entonces tenemos tres movimientos. Uno, eje horizontal, que afecta solamente a el eje X. Movimiento vertical. En este ejemplo ya observamos la traslación de un polígono. Es una figura de 4 lados, entonces decimos que es un cuadrilátero. Entonces, ¿qué estamos trasladando? Esta figura ABEF la estamos trasladando. ¿A dónde la trasladamos? Aquí, a este sitio. ¿De cuánto fue la traslación? Pues lo que me indica este vector. ¿Cuánto? 5 unidades. Entonces, ¿qué estamos observando acá? Que cada uno de estos puntos se está trasladando 4 unidades. Observen que cuando hacemos la traslación, la figura no cambia.
no cambia en absoluto, sigue siendo la misma, es decir, no cambia la figura ni en tamaño ni en forma. Entonces, ¿qué se afectó en esta traslación? Solamente el eje X, el punto X de cada uno de estas coordenadas, o sea, de las coordenadas de A, solamente se afectó el eje X de A. Entonces contemos, por ejemplo, aquí como son 5 unidades, lo que dice el vector, contemos cuántas se trasladó este punto A. 1, 2, 3, 4 y 5, y veanlo acá, ¿cierto? Por tanto, este punto B también se trasladó 5 unidades, como se muestra a continuación. Si contamos cada una de ellas, vamos a observar que son 5 unidades, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una de ellas trasladó 5 unidades en el sentido del eje X. Entonces, si movemos la figura, el vector, vamos a observar que la figura se traslada, ¿cierto?, hacia arriba. Entonces, ya como lo había dicho antes, en este caso, lo que se afecta es el eje Y, ¿cierto?, de cada punto, el eje Y. Le vamos a sumar lo que indica el vector, 2 unidades a cada uno de estos, solamente al eje Y. Pero ¿qué pasa si el traslado no se hace hacia arriba, sino hacia abajo? Pues sucede que si la traslación es hacia abajo, se va a afectar el eje Y, pero con menos. Le vamos a restar, le vamos a hacer una resta, ¿sí? Ya en este caso lo que realizaríamos es una resta. Entonces, observemos aquí este punto A. Sus coordenadas son menos 5,1. Entonces, al 1 le vamos a restar 2. 1 menos 2 menos 1. Pido una excusa, estaba equivocándome un poco. Lo que lo vamos a trasladar es lo que indica el vector, las unidades que me indica el vector, o sea, 4 menos 4. Entonces, 1 menos 4, ¿verdad?, será menos 3. Y vean, me desplazo y obedece a menos 3. ¿Correcto? Aquí es lo mismo, y si observamos aquí en el punto E, pues también va a cambiar lo mismo, exactamente lo mismo. Es importante recordar nuevamente que la figura no cambia, sigue siendo la misma, solamente hay una traslación. Veamos en este momento qué sucede si colocamos en este lugar el vector. Aquí ya se van a afectar tanto el eje X como el eje Y, ¿sí? Entonces a este punto le vamos a sumar lo que indica el vector sobre el eje X, es decir, 6. O sea, aún a este punto le vamos a indicar que es 1. Aquí sobre el eje, sobre el eje X, que es menos 5, le vamos a sumar 6, ¿cierto? Entonces, repetimos. ¿Cuánto se va a afectar este punto A? Lo que me indica el vector respecto al eje X y respecto al eje Y. Entonces veamos. ¿Cómo se afectó? Entonces aquí 5 en el eje X, 6 en el eje X y menos 4 en el eje Y. Entonces, vamos a correr este punto. Las unidades que me indica ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5.